¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios os bendiga. En mis manos traigo una regla. En griego, la palabra regla quiere decir canon. Estoy seguro que usted ha escuchado esta palabrita teológica, que a veces no lo entendemos, pero sencillamente quiere decir regla. Se refiere a la colección que determinadas iglesias lo tienen como canon, ¿no? La colección de libros. Y hay una diferencia. Por ejemplo, en mis manos tengo una Biblia, Dios habla hoy, una Biblia que usa generalmente el catolicismo. Eh, es interesante o evidente que esta Biblia, por ejemplo, tiene muchos más libros que la Biblia protestante. Hay 7 libros de más. Estos libros son conocidos como los libros deuterocanónicos. Deutero significa segunda, canónico, segunda regla, ¿no? Recuerden de la reglita, ¿no? Sí, es la segunda regla. Y estos libros son los siguientes: Tobit, Judit, el libro de Macabeo, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, el libro de Eclesiástico, Sabiduría, Barud y Daniel el capítulo 7. Entonces tiene la iglesia pues católica muchos más libros. En total en el Antiguo Testamento ellos tienen 46 libros total. La iglesia evangélica o protestante, esta es una Reina Valera, ellos tienen o tenemos 39 libros. Because, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ellos tienen 46 y nosotros tenemos 39 en el Antiguo Testamento? Y cuando vemos la Biblia, que tengo aquí una Biblia hebrea, estudiantensia, esta Biblia hebrea, ustedes pueden ver, el hebreo no se lee de aquí, sino de aquí. Aquí comienza la palabra Bereshit, que es decir, el Génesis, ¿no? Y uno puede ir viendo, chequeando la Biblia. Y esta Biblia hebrea, judía, es similar en colección de libros a la iglesia protestante, es decir, la Biblia judía se asemeja más a la Biblia protestante, ¿no? A la Biblia evangélica en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no tenemos problemas, hay 27. Algún momento haremos otro video hablando de los 27 libros, por qué se aceptan como canónicos 27 y por qué no fueron añadidos los evangelios, otros evangelios que existen, ¿no? Así que si usted está interesado en nuestros videos, suscríbase a nuestro canal para poder así estar usted siempre visualizando cada uno de los videos que hacemos. Muy bien, vamos entonces ahora sí a explicar por qué uno trae 39 y el otro trae 46 libros, ¿no? Lo que la Iglesia Católica tiene de más. Entonces tenemos que ir evidentemente a la historia. No hay nada que nosotros tengamos que inventarnos, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol, todo es cuestión de ir a la historia e ir viendo cómo se fue desarrollando el canon, ¿no? Y eso. Más o menos entre el año 200 o 250 antes de Cristo, los judíos habían sido prácticamente dispersados de su país, de su nación, y habían ido a otros países, ¿no? Esto empezó en el año 605, ustedes se acuerdan cuando Nabucodonosor, estamos hablando antes de Cristo, sitió la ciudad y se llevó un poco de judíos, ¿no? Desde ahí los judíos estuvieron dispersados, ¿no? Eso se llama diáspora, ¿no? Por distintos lugares y países, y se estaba perdiendo la conexión de ellos con la Biblia hebrea, con el texto sagrado. Entonces ya por el año 200 o 250, hubo un rey llamado Ptolomeo. Algunos dicen que quería eh, conocer qué decía el texto. Otros dicen que por orgullo, ya que a él estaba haciendo una biblioteca, la famosa Biblioteca de Alejandría, donde hubieron miles de copias de libros, fueron traducidos allí.
También se les pidió a los judíos que que tradujeran su Biblia. Entonces ahí es donde se traduce el texto alejandrino, ¿no? Se conoce como el texto alejandrino como la versión de los 70 o la Septuaginta, porque se cree que 72 sacerdotes o escribas, ¿no? A quienes el rey subvencionó, pagó, estuvieron en la Alejandría, donde se les dio todo tipo de materiales, ¿vio? Ellos tradujeron del hebreo al griego, ¿no? O sea, entonces ahí aparece la versión de los 70. Eso fue entre el año 200 250 a.C., cuando se traduce la versión de los 70. A medida que pasó el tiempo, ¿no? Esta versión fue ampliándose y se añadieron pues, más escritos en cuales están los 7, ¿no? La sabiduría, el libro de Macabeos. Si uno lee el libro de Macabeos, evidentemente data más o menos de esa fecha, ¿no? Es decir, se fueron implementando esos libros. Y ya los judíos que estaban fuera de la diáspora, ellos si querían toparse con las escrituras, tenían como base el texto griego, la Septuaginta, ¿no? Ellos ya leían la Septuaginta. Y en la época pues de Jesús, también la versión más conocida era la Septuaginta. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, el emperador, antes de Ptolomeo, se encargó de unificar las naciones, ¿no? Bajo un liderato, el de Alejandro Magno, bajo una nueva perspectiva, bajo un nuevo orden mundial, ¿no? En la cual había un eje central sobre todas las cosas. Se trataba de que las monedas sean estándar, se puedan cambiar, ¿no? Una especie de una sola moneda. Y también en cuanto a la Biblia, los judíos no querían perder de vista las cosas espirituales, y entonces ya que el idioma digamos así, del imperio era el griego, entonces todo el mundo hablaba griego, así que para no perder las escrituras, entonces el texto griego fue el texto que se difundió y que la mayoría de ciudades o personas tenían el texto griego. Cuando en el tiempo de Jesús explicaba sus parábolas, sus historias, por supuesto que no las explicaba en griego, ojo, no vayan a pensar, Jesús hablaba arameo, Jesús hablaba hebreo, y esa es la comunicación de Jesús, ya que él estuvo en Palestina, él estuvo en el templo, en Jerusalén, así que él hablaba arameo, el arameo una lengua más cercana al hebreo, y también hablaba hebreo porque era judío, ¿no? Él no estaba en la diáspora, eso estaba dentro del judaísmo, aquellos que todavía pues hablaban en su lenguaje. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús muere y resucita, ¿no? Sus apóstoles dejaron plasmado lo que se conoce como el Nuevo Testamento: Mateo, Lucas, Marcos, Juan, estamos hablando también de Hechos, estamos hablando de los libros de Pablo. Estos cristianos, para comunicar el mensaje de Jesús al mundo, usaron como referencia no el texto hebreo, ¿no? El texto que tenían a la mano para llegar a las personas era el texto griego. Entonces estos cristianos usaron la Septuaginta, el texto griego que había sido pues, promovido por Ptolomeo, ¿no? El rey en Alejandría en el año 200 250, ¿no? Entonces ellos, las palabras que Jesús les había contado, ellos, para poder referenciar esas palabras, ellos se apoyaron en el texto griego. Mismo Jesús también citó en sus palabras el texto griego, la Septuaginta, ¿no? Entonces, porque era la forma de poder llegar. Recuerden de que nosotros no tenemos la palabra de Jesús literalmente, sino lo tenemos de la versión de sus apóstoles, que ya estamos hablando unos 40 años después o 30 años después. Ellos comienzan a escribir Mateo, Juan, Lucas, y lo hacen con el texto griego, con el idioma griego. Entonces, cuando ellos van a apoyarse, tienen que usar un libro de referencia.
En este caso era difícil hacer la traducción hebrea y el texto más común en esa época es la Septuaginta. Así que ellos citan en sus evangelios la Septuaginta. No necesariamente ellos consideran que la Septuaginta es un libro perfecto, pero por cuestiones de expansión, ¿no? Y para que se adapte a todo público, había una Biblia estándar, la Septuaginta. Si queremos llegar al mundo, usemos la Biblia estándar. La Septuaginta es la Biblia más conocida, y así que ellos usaban la Septuaginta. Es como ahora, ¿cuál es la Biblia estándar que se usa en español en todas las iglesias que yo he visitado? Yo he visitado Chile, he visitado Perú, he estado en Ecuador, en Argentina, aún estoy en Nueva York y me doy cuenta que el texto más conocido es la Valera. Pero no significa, yo uso la Valera, pero no significa que yo estoy 100% de acuerdo con la Valera, porque creo que la Valera tiene errores gravísimos de interpretación. En todo caso, hay versiones mucho mejores que la Reina Valera, pero por el pueblo, que puedo comunicarme, trato de decir que todos tengan una Biblia igual que yo, y como todos usan Reina Valera, yo uso la Reina Valera. Pero cuando se trata de hacer mis investigaciones, ¿no? Tengo que citar otras Biblias que creo que se acercan al texto griego, ¿me entiendes? Así más o menos es. Entonces, eso pasó con la Septuaginta, ¿no? Es una Biblia popular, así que los apóstoles, los seguidores de Jesús, la usaron para comunicar el mensaje de Jesús al mundo, ¿no? No, es que no se podía, el hebreo ya había caído en desuso. Ya pocos judíos hablaban el hebreo y no se podía llegar al mundo con una Biblia hebrea. Había que utilizar la Biblia estándar y era la Reina Valera, entiéndase. Pero esa Biblia estándar tenía 7 libros de más. ¿Vio? Entonces, ¿por qué los protestantes no usamos esos 7 libros de más? Primero, es porque los judíos no lo utilizaron, ¿no? Es decir, los judíos de la época de Jesús, aún también los judíos que estaban reunidos, se reunieron en Jamnia, o Yagnia también se dice, el año 90 después de Cristo, ellos fijaron su canon bíblico y evidentemente no se apoyaron en la Septuaginta. El año 90 ellos se apoyaron en el texto hebreo. Esto se llama el canon de Palestina, ¿no? El otro es el canon alejandrío, que es griego, que es de Egipto, y el otro canon de Palestina es hebreo, es judío. Entonces, por eso que en mi versión de la Biblia hebraica no tengo en esta versión los libros deuterocanónicos, ¿no? O la segunda regla, como lo llama la Iglesia Católica, ¿no? Sino tengo ellos tienen el texto tal como nosotros lo tenemos. La Iglesia Protestante también, siguiendo esta misma línea, ¿no? Se apoya que la palabra de Dios, inspirada por Dios, es el texto hebreo, el texto que viene pues de Palestina, ¿no? Y entonces los demás textos no lo utilizamos porque están corrompidos, porque esos textos que he mencionado, Macabeos, Judí, son desarmónicos, ¿no? No coinciden con la unidad que tiene la Biblia. Además, la misma iglesia reconoce que son deuterocanónicos, es una regla, es intertestamentaria, ¿no? No calza dentro del canon ya de la Biblia. Recuerden que durante 400 años, desde Babilonia hasta la época de Jesús, no había palabra, así que se basaban ellos en los textos que ya estaban escritos, en el texto hebreo, ¿no? Que es ratificado el año 90 en Jania, solamente se escribió en hebreo, y ya en el siglo 7 los masoretas le pusieron las vocales, ¿no? Y por eso la versión hebrea que yo tengo tiene vocales, pero el hebreo se leía sin vocales, ¿no? Entonces esa es la razón, querida audiencia, por la cual existen estos textos, ¿no? La Iglesia Católica tiene 7 libros de más porque se basa en el texto alejandrino, ¿no? Esa fue una Biblia estándar que tiene sus errores, como la Reina Valera los tiene 7 libros de más
pero no deja de ser ese texto, la Septuaginta, por supuesto, la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, la usaron los apóstoles para llegar al mundo con la verdad del Evangelio. Sin embargo, habría que tener cuidado con los deuterocanónicos, porque cuando uno les pone lo que yo les enseñé, la regla, ¿no? Esos libros que nosotros consideramos apócrifos para la Iglesia Católica son deuterocanónicos, distorsionan el mensaje del Evangelio, ¿no?